Bueno, aquí les presento el resultado final de la propuesta que tengo para ustedes hoy. Lo primero que hice fue envolverme el pelo con papel film, lo pegué con un pedacito de cinta de papel y ahí fue cuando lo empecé a envolver alrededor de la cabeza y luego apliqué un poco más de cinta de papel que estaba rasgada en los bordes para generar un filo irregular y apliqué una capa de látex liviana, esperé que se secara y una vez que se secó lo que hice fue tomar el látex y como espumarlo con el polifón, como tomarlo dentro de la esponja, volver a sacarlo, volver a tomarlo, volver a sacarlo. Eso permite que ingrese aire al látex, que quede con una textura espumosa y me ayude mejor a disimular ese borde. Con una kabuki y el blanco comencé a ponerme base de un solo lado del rostro. Mi idea en esta oportunidad es que ustedes pudieran ver cómo se aplica el color ya con una base blanca, como ya hemos trabajado muchas veces, o sin la base blanca, para que vean cómo ahí empiezan a trabajar diferentes aspectos y diferentes formas de ir manejando el diseño a través del rostro con estas dos técnicas. Como siempre hice un color bien aguado que no interfiriera con el resto de la paleta de colores. En este caso elegí un gris que lo tuve que oscurecer un poquitito para poder verlo y que se pudiera ver en cámara, pero la intención de esta textura es que sea bien aguada, que marque muy poco, pero que realmente yo lo pueda ver y lo pueda seguir. Les mando un video aparte con el boceto para que no tengan que estar adelantando y cortando para mirar solamente la parte del boceto. Como siempre trabajamos aleta nasal y ángulo externo para guiarnos en las líneas de nuestro boceto, de nuestro diseño, y ahí de repente ¡pum! Aparezco toda con el diseño hecho en el rostro. Así que es por eso que también les mando otro aparte. Ahí en ese caso ven que yo como que le erré al boceto, entonces apenitas con una toalla húmeda pude retirar, por eso es que yo insisto en que esta textura del material para bocetear sea bien liviano, aguado, que aún así pigmente, pero que no tenga mucha injerencia en el resto de los colores que le podamos aplicar, que nos permite también esto, poder corregir de manera rápida y fácil sin mucha pigmentación de colores que no queremos en nuestra paleta. Ahí remarcando un poquito esto de las líneas, como si nosotros empezamos a incorporarlas, se incorporan en el diseño, se incorporan en todas las líneas que nosotros trabajamos, así que como siempre repito, aleta nasal, ángulo externo y lo vamos trasladando a todo nuestro rostro para generar un equilibrio y una armonía en todas las líneas que creemos. Ahí empecé con el azul en la parte superior de la frente, como pueden ver, ya tenía listo esponja con blanco, esponja con fucsia, y lo que fui haciendo fue intercalando entre las esponjas para ir generando ese esfumado de azul a fucsia que se formó como un violeta un poquito bordó. Entre ellos se ve que el azul estaba un poquito contaminado de algún otro color en su propia, desde su manufactura, ¿verdad? Por eso es que aparece no aparece como un violeta bien vivo, aparece como un bordó, un violeta más apagado. Y bueno, de todas maneras funcionó muy bien con el resto del maquillaje, así que bueno, seguimos así adelante. Ahí ven que estoy aplicando el blanco para ya ir moviendo ese fucsia que yo puse, no esperar a que eso se seque y tenga que volver a reaplicar. Entonces ya teniendo los tres colores juntos puedo ir intercalando entre un color y otro e ir buscando la forma de llegar al esfumado que yo necesito en el rostro o el esfumado que yo tengo en mi diseño. Y de a poquito ir buscando qué es lo que me dice el producto en la esponja, qué es lo que me dice el producto en el rostro, e ir intercalando los colores y las esponjas y las herramientas para lograr y llegar al objetivo.
Acá, como siempre les digo, empezamos enmarcando nuestra zona de trabajo para saber hasta dónde queremos nuestro color puro, hasta dónde queremos llevar nuestro esfumado. Vamos sectorizando y trabajando por zonas de manera ordenada para que el esfumado sea lo que aparece en el diseño, sea lo que yo estoy buscando con las herramientas. Entonces, trabajando así de manera más ordenada es que podemos trabajar más cómodas. Como ya les había contado antes, el ambiente estaba muy caliente, entonces los esfumados fueron bastante complejos de hacer. En este caso, como el maquillaje era simplemente para una sesión de fotos y también para este diseño, no había tanto drama en que yo recargara estas zonas con producto para lograr el esfumado que yo quería. Pero claramente, como siempre les cuento, no duró mucho en el rostro por esta cantidad de carga de producto. Y bueno, simplemente como para recordarles eso, ¿no? De que está bueno siempre tener cuidado con la temperatura, ver cómo está el ambiente, si está muy seco, si tenemos un aire acondicionado. Yo tenía la estufa muy cerca. Entonces, bueno, como tener en cuenta esas cosas que son externas, pero que también pueden influir muchísimo en lo que estamos haciendo, porque nuestra temperatura corporal cambia. Así que tener en cuenta ese detalle también. Ahí lo que utilicé fue un pincel defumado, un blender, con cierta carga de blanco. No tenía mucha carga de blanco, pero sí tenía cierta carga de blanco húmedo para poder ir moviendo el azul entre el resto de los colores que iban apareciendo. También voy aplicando un poco de blanco con otro pincel exclusivo para eso. Entonces ahí puedo ir nivelando la cantidad de luz que yo quiero en cada zona del maquillaje, pero siempre buscando integrar los colores unos con los otros y intercambiando los pinceles. Como bien hablábamos de las esponjas, lo mismo hacemos con los pinceles, los vamos intercalando. Y de esa forma vamos logrando hacer todo ese pasaje del azul hacia el celeste y hacia el blanco en todas las tonalidades que pueden llegar a aparecer allí. En el caso del lado derecho del rostro, utilicé una base blanca por debajo y después tuve que rectificar algunos blancos como para que se uniera al resto. Lo van a ver mismo también en el video. Pero bueno, esto es una de las cosas que también hicimos de este lado, ¿no? Rectificar los blancos para que se unieran y quedara todo un mismo brillo, toda una misma luz. Van a ver de que el color que quedó entre un lado y otro en una primera instancia fue bien diferente. Entiendo que es por la cantidad de azul en que yo fui trabajando a lo largo de todo el pómulo. Pero bueno, creo que al principio se puede ver como una diferencia entre los dos pómulos. Y bueno, ahí claramente tenemos dos técnicas que nos permiten llegar a diferentes lugares, ¿no? La técnica del esfumado es la misma, pero según cómo yo estoy distribuyendo el color, cómo lo distribuyo en una primera instancia, en este caso no tenía una base, y ahí podemos encontrar de que el azul tiene otra preponderancia por sobre el resto de los colores, y ahí por un rato van a ver de que está bastante más celeste al lado izquierdo, y me parece bien interesante de que pudieran ver esto y ver cómo con las mismas técnicas podemos lograr diferentes efectos, ¿sí? Después yo lo que hago es equilibrar un poco los blancos para poder lograr esa simetría, no solamente en la forma, sino también en el color. Pero como ven, la técnica es la misma. Ahí ya estoy como jugando bastante con el pincel, haciendo como la técnica de flotado directo. Voy como empastando los colores entre sí y enseguida los estoy uniendo. Y bueno, acá es donde empiezo a nivelar un poquito los dos lados, pero ahí se diferencian súper bien y me parece bien interesante que hayan visto
estas dos formas de hacer el esfumado, uno más fino, el otro más grueso, uno con mucha más luz, el otro con un poco más de cuerpo. Pero bueno, la simetría forma parte de lo mío, entonces dije vamos a rectificar acá esto y tratar de que queden lo más parecido posibles. Una vez que realicé el esfumado del mentón, el magenta estaba como que le costaba cubrir, estaba como que era difícil levantar el producto. Y una vez que trabajé el mentón, integré los colores de los azules con ese fucsia, los fui integrando en donde se juntaban las líneas. Después pasé a esta parte de los detalles, también siempre trabajando de la misma forma, poniendo un color claro por abajo, realicé el círculo con blanco. Después lo rodeé con el fucsia y ahí fui aplicando los colores de manera muy de a poquito, con muy poca carga, hasta que lograba el esfumado que deseaba en esa parte del diseño. Vieron lo interesante de hacer un esfumado y después construir otras cosas por arriba de esos esfumados, los efectos que nos permite hacer. Después lo van a ver más claramente en la parte fucsia de la frente. Y bueno, acá en el ojo utilizamos diferentes técnicas, diferentes herramientas para hacer una forma. Hubo partes que las esfumé con esponja, otros las esfumé con pincel. Esto va a depender mucho de la facilidad de llegada que tengan a su propio párpado móvil o al párpado móvil de la persona que están maquillando. Va a depender de su forma. Si es un ojo que tiene la cuenca bien pronunciada, seguramente nos va a servir mejor trabajar con pincel para poder meternos en esos recovecos del ojo y lograr un esfumado bien fluido. En mi caso, que tengo un párpado móvil bien extenso, bastante plano, lo puedo hacer tranquilamente con esponja, pero eso también va a depender mucho del párpado con el que estemos trabajando. Por eso es importante poder dominar las dos técnicas, tanto la esponja y la de pincel, e ir practicando en diferentes partes, porque como vieron en el pómulo, al principio usé esponja, pero después para las curvas utilicé pincel para poder hacer esas curvas bien pronunciadas, que hicieran el movimiento que yo necesitaba, ir intercalando entre un color y otro para lograr ese degradé, que fue exactamente lo mismo que hicimos en los ojos. Como ven, en ningún momento abro el ojo, lo mantengo cerrado hasta que finalmente lo sello y puedo asegurar de que todo esté bien seco, esté bien sellado y que cuando yo abra no se generen pliegues. En esta parte lo que hice fue rectificar un poquito porque otra vez la injerencia del blanco en los colores hizo diferencia con la otra parte del rostro que no tenía base. Así que agregué un poquito de azul como para nivelar ahí la intensidad de color. Y también terminé de fijar el otro lado. También haciendo algunos movimientos circulares sobre el azul para integrar el pigmento perlado al azul y que no quedara solamente el blanco del pigmento, sino que quedara metalizado el azul. Bueno, aquí siguiendo el boceto que había marcado, fui con el fucsia, que como ven ahí le cuesta realmente como cubrir. Ahí lo trabajé puro y después con otro pincel exclusivamente con blanco inicié con las luces.
y con un tercer pincel los integré. Ahí yo esperé que secara la primera capa de fucsia que había realizado como para aplicar una segunda y que fuera más intenso el color. Vieron que logré que se intensificara y ahí ya había integrado el blanco, el fucsia, todo a pincel. Esta parte del rostro un poquito la improvisé porque el diseño como que no llegaba a definir estas zonas. Entonces, trabajando un poco lo que sería el contraste entre el azul y el magenta, y también como llevando a que el azul es un poco más oscuro y el magenta es un poco más claro, como poder equilibrar esa zona, que se intensifiquen entre ellas, ¿no? Como el azul siendo sombra y el fucsia siendo luz, entonces la luz y la sombra se conforman entre sí. Y bueno, allí apliqué el magenta, luego de haber hecho algunas formas con blanco y ahí las estoy integrando. Vieron ahí como aplico blanco a medida que voy aplicando el fucsia y los voy integrando a los dos en estado de humedad. También ayudé un poquito esta parte con Polifón. Como ven, voy girando el pincel para siempre mantener el lado que está en contacto con el color más oscuro y el otro lado que está en contacto con el color más claro. Siempre ir respetando ese orden de las herramientas que nos permiten que los esfumados que las herramientas hagan lo que realmente necesitamos. Luego de haber terminado con todos los colores, vamos a cubrir los espacios que están libres. En este caso estamos cubriendo con blanco, otras zonas las cubrimos con magenta y otras con azul. Van a ir viendo a medida que vaya evolucionando el maquillaje qué colores usamos en cada zona. Esta parte que yo estoy trabajando, que es el párpado inferior, para este tipo de maquillaje en el que estamos como realmente enfocándonos en los ojos, que haya una buena gestualidad y que se pueda ver a la distancia. Esta zona, iluminar bien esta zona es fundamental. Ya lo vieron en las imágenes de resultado final y lo van a ver ahora al final del video, como esta línea blanca realmente contrasta con todo el trabajo de los ojos, los ilumina, los eleva, abre la mirada y sobre todo la estiliza. Ahí un poquito se había manchado con azul, así que aproveché y empecé como a darle un poco de color a la nariz, ya que es un punto de luz bien prominente. Entonces de esta manera podía bajarle un poquito su luminosidad y se nivelara con el resto de las luces del rostro. Ahora con un poquito de látex diluido empecé a aplicar glitter. El glitter que ya hemos visto en clase. Este es el que es como tornasolado, iridiscente. Lo apliqué en todas las zonas que me pareció. Entonces trabajamos la base, trabajamos el boceto, trabajamos el color, trabajamos el glitter y ahora vamos con los delineados.
Bueno, también entre medio de haber trabajado el glitter y el color, trabajamos los pigmentos, ¿no? Los secos, los polvos, que nos permiten fijar, iluminar, protagonizar algunas zonas. Y eso también lo hacemos antes del delineado y también inclusive antes del glitter. Para esta parte que eran como trazos gruesos de negro, utilicé este pincel, es un pincel redondo, debe ser un número 8 o un número 10, de punta fina, redondo, entonces me ayuda como a tener definición en algunas zonas, también a poder cargar y hacer delineados gruesos en otras. Para la parte de los delineados utilicé 3 pinceles diferentes. Utilicé un liner de no menor un tamaño de 2 y después otro que es un liner también pero rectangular, también un número 2 o 1, entre 1 y 2. Para algunas otras zonas que eran un poquito más gruesos que el liner y me podían ayudar a rellenar, a hacer una segunda capa para que ese negro quedara bien homogéneo. Esa es una de las características que tiene el látex. Nos ayuda un montón a que el maquillaje no se corra, a que el negro no se funda con otros colores, pero también a veces necesita que se seque y hacer una segunda capa para que quede bien nítido. Es bien importante que si se van a automaquillar, el movimiento del rostro en conjunto con el del pincel nos ayuda a poder hacer líneas fluidas, a poder llegar a zonas donde con el rostro bien recto no podríamos acceder. Entonces es bien importante ir moviéndonos al mismo tiempo que vamos haciendo esas líneas. Como ven ahí estoy nuevamente aplicando blanco a esa zona. Que ahora brilló un montón, pero bueno, sí, era un montón de carga de producto. Bueno, parece que el video volvió para atrás y como contándoles un poquito, me llevó más de 10 horas renderizar este video, así que ahora estoy viendo este error, porque la computadora aparte estaba muy lenta, así que bueno, veremos este pedacito otra vez, espero que no se convierta en un loop el video. Pero básicamente fue esto lo que pasó, ¿no? Me puse blanco sucesivamente uno atrás del otro en una capa interminable de blanco. Así que nuevamente les recuerdo, tengan cuidado con la temperatura del lugar, tengan cuidado cuán cerca tienen los artefactos de calefacción o de ventilación para que no les suceda esto que me sucedió a mí. Vieron ahí qué importante como es ir moviendo el rostro para poder alinear el pincel con el plano que yo quiero trabajar, con el plano que yo quiero delinear. No solamente alinear el pincel con el plano, sino también con el ángulo hacia donde yo quiero delinear. Y esto con nuestro rostro y con el rostro del modelo también lo podemos hacer. Es como concientizarnos de que en este momento tenemos que empezar como a movernos alrededor del modelo, poder ponerlo en los ángulos y en los planos que nos permita delinear con comodidad. Y siempre una vez que terminamos de hacerlo, acomodamos la cabeza para que la persona pueda estar en una posición cómoda nuevamente y ahí entrar en otra línea, en otro ángulo, pero siempre manteniendo descansos. Para realizar la boca, como siempre, empezamos con una V en el arco de Cupido. Me tomé un momento para mejorar un detallecito de la pera. Bajamos hacia las comisuras. Yo después me salteé un poco de ellas, igual que quedaba muy bien, a pesar de haberme salteado de las comisuras naturales. Pero vieron que en cierta forma lo que yo estoy haciendo es como bocetear la boca, como darme una guía, una línea hacia dónde voy a ir, cuál va a ser su extensión.
para después sí poder rellenar y ir yendo hacia lo que el diseño me pide y también a lo que ese rostro y esa boca me piden para que la expresión sea bien exagerada, se vea a la distancia. Podríamos ubicar este maquillaje en un maquillaje de Murga. Yo lo diseñé hace muchos años, en el 2011 para ser más específica, con la idea de que pudiera formar parte de un espectáculo de Murga. Ahí cambié al pincel rectangular que les comentaba. Me permite poder ir rellenando de manera ordenada y prolija todas las zonas. Y bueno, como aprovechando un poquito este rato que voy rellenando el boceto de la boca, les cuento de que mirando el diseño encontraba de que había mucha influencia de mis profesoras, mucha influencia de los diseños de Murga que se realizaban por esa época. Les puedo nombrar a un maquillador que se llama José Dorta, que fue uno de los precursores del maquillaje con látex. Y bueno, los diseños de maquillaje de Dorta tenían como esta impronta bien gestual, con una gran presencia de negro, definiendo el maquillaje. Y bueno, y él marcó como un momento en los estilos de maquillaje de Murga, no solamente por estar trabajando con diferentes conjuntos, sino también porque daba talleres y muchas de las técnicas que estaban trabajando en carnaval habían aprendido con él y bueno, eso siempre sucede. En mi caso me pasó de que una de mis profesoras había estudiado con Dorta, entonces bueno, también a mí de cierta forma me llegó esa impronta en mi forma de diseñar, en mi forma de visualizar el maquillaje artístico y específicamente destinado a lo que es el carnaval y específicamente la Murga. Bueno, maquillar las orejas realmente es bastante tedioso a posteriori, pero bueno, como ustedes ven en la foto de resultado final, realmente completa el look porque nosotros lo percibimos como una continuación del rostro. Es bastante difícil percibir o imaginar un rostro sin las orejas, entonces cuando las incluimos en el maquillaje se logra como cerrar todo el marco. Ahí estoy perfilando un poquito la nariz, en esto mismo que yo les decía, ¿no? De poder nivelar un poco los valores de la luminosidad, ¿no? Los valores de nuestros colores más claros en la escala de valores que elegimos. Y bueno, ahí aplicando un poco de azul y blanco para hacer un esfumadito y armonizar un poquito más la cantidad de color y la cantidad de luz. Bien, en esta parte de los detallecitos nos podemos pasar bastante tiempo. Esto es bien importante que inclusive antes de comenzar a delinear nos podamos tomar unos minutitos de descanso, poder respirar, poder observar el avance de todo el proceso y poder entrar en la parte de delineados un poquito más relajadas y poder volver a concentrarse en toda esta parte que es bastante minuciosa, detallada y lleva bastante tiempo y no deja de ser una de las cosas más importantes porque termina de definir todo lo que hicimos. Ahora nuevamente estoy como trabajando esa línea del párpado inferior, como extendiendo el lacrimal hacia la nariz, abriendo la mirada, abriendo el rostro, definiendo las sombras que realizamos, ¿no? Estos delineados que realizamos en el contraste con el blanco los vamos realzando. Y bueno, y ahí esto fue bien una improvisación, viendo ahí creo lo que me pedía el maquillaje en las luces, alguna corrección del negro, pero sobre todo esto, como
Los delineados en blanco son ese detalle final que nos hacen resaltar, como bien habíamos hablado en el estudio de la sombra, de toda nuestra escala de valores, y que cuando miramos un objeto podemos ahí como definir según su brillo qué tipo de superficie es. Y bueno, yo entendía de que me estaba pidiendo un blanco. Bueno, acá otro detalle como para también nivelar un poco la cantidad de color y los plenos que teníamos en el maquillaje. Esto fue como para armonizar un poquito más la parte de la frente, que no estuviera tan vacía allí y se integrara un poquito más con el resto del maquillaje, que había bastantes delineados y demás. Y bueno, vamos a pegar la pestaña. Yo lo que hago es trabajar en la pestaña un poquitito, la voy secando, ven cómo lo voy secando, y en el ojo apenas pongo como unos puntitos, ¿sí? Una vez que secó, una vez que dejamos de ver ese brillo, ese color blanco, ya va quedando más transparente, ahí es cuando ya podemos aplicarla. Vamos a tomar la pestaña por el medio y la vamos a acercar y solita se va a pegar a los puntitos que realizamos. Pueden observar que los puntitos están puestos en diagonal, empiezan bien en el nacimiento de la pestaña en el ángulo interno, pero a medida que van yendo hacia el ángulo externo se van elevando para lograr que la pestaña quede pegada de forma cómoda y que también eleve en conjunto con todo el maquillaje, ¿sí? Porque tiene que ir en la línea de los delineados que hicimos y no en la línea de las pestañas natural del ojo, ¿sí? Eso es importante recordarlo. Acá lo que estoy haciendo es trabajar con una sombra mate negra en algunos lugares en los que quería sacarle el brillo característico que tiene el látex, tratando de que no tuviera protagonismo ese brillo del producto. Acá les muestro cómo funciona el maquillaje y el color con diferentes tonalidades de luces. Y bueno, aquí las estoy invitando a que ustedes lo realicen. Muchas gracias como siempre.